Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, sean ustedes bienvenidos a profundizar. Estoy muy contento esta mañana de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado El afán y las luchas de los que guardan la ley. Y vamos a ver por qué a veces el guardar la palabra de Dios, el seguir sus mandamientos, nos puede conducir a una experiencia de dificultad, de lucha, de afán, de conflicto. Por esto comenzamos el estudio con una oración para que el Señor nos acompañe y nos dirija a través de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, oh Dios, en este hermoso día, pedimos a ti, oh Dios, para pedirte que nos puedas llevar al entendimiento de tu palabra, que a través del Espíritu Santo podamos comprender claramente la enseñanza tuya y que a través de esa influencia poderosa podamos no solamente escuchar, pero vivir conforme a tu propósito, a tu voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces primeramente a ver un ejemplo de lo que puede realmente ser alguien que reciba la palabra de Dios y que la cumpla. El ejemplo que todos deseamos tener, un ejemplo de bendición, de prosperidad, de que el Señor está con nosotros. Veamos cómo nos dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 20 y 21, el ejemplo del rey Ezequías. Dice la palabra de Dios. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Él buscó a su Dios en toda obra que emprendió, en el servicio de la casa de Dios y en la ley y los mandamientos. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Vemos aquí el ejemplo de rey Ezequías de cómo el Señor prosperó su vida, porque este rey buscó a Dios de corazón, buscó constantemente seguir su palabra, guardar sus mandamientos, mantener los servicios del templo y mantenerse unido a Dios. Y por esto el Señor dice de que este rey hizo lo recto y lo bueno delante de sus ojos, y por esta razón, por seguir su palabra, el Señor bendijo y prosperó a este rey y su reino. Pero no siempre sucede esta experiencia con nosotros, con sus hijos. Muchas veces pasamos experiencias difíciles. El guardar la palabra de Dios, el desear realmente ser hijos suyos, nos puede llevar a una experiencia de dificultad, una experiencia de tribulación. Y esto Dios permite porque Él sabe nuestras vidas, sabe nuestras debilidades, sabe nuestras oportunidades de caer en tentación, de olvidarnos del Señor. Y a veces, por esta misma razón, Dios nos permite pasar experiencias difíciles porque sabe que tal vez la prosperidad, la bendición, la protección nos puede llevar a caer en la presunción, a caer en una condición de aferrarnos más y amar más lo temporal y no lo eterno. Notemos cómo el Señor nos habla a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Notemos cómo el apóstol Pablo, un hijo de Dios, un hombre que amaba a Dios de corazón, pasó tribulación, angustia extrema. Notemos la palabra de Dios lo que nos dice. Son ministros de Cristo, hablo como delirando, yo más, en trabajos arduos más, en cárceles más, en azotes sin medida, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces he sido flageado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y encima de todo, lo que se golpea sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién se le hace tropezar sin que yo no me indigne? Así vemos el ejemplo del apóstol Pablo de cómo él fue perseguido constantemente por ser fiel a Dios, de cómo él recibió persecución, fue maltratado, fue llevado muchas veces casi a la muerte por mantenerse fiel al Señor, por predicar de Cristo. Y así el apóstol Pablo no recibió una tierra prosperidad, no recibió tranquilidad, no tuvo esa paz temporal. Al contrario, su vida fue una vida de conflicto constante. Sin embargo, el apóstol Pablo no claudicó, no se rindió, se mantuvo constantemente trabajando. Aunque perseguido, aunque maltratado, aunque apedreado, el apóstol Pablo mantenía su amor,
su fidelidad al Señor, seguía trabajando arduamente en la predicación del Evangelio. Él tuvo persecución por parte de sus amigos, parte de hermanos falsos de la iglesia, parte de sus propios ciudadanos, parte de los gentiles, y aún así él no dejó de trabajar, de amar a otros, de seguir el ejemplo de Cristo. Y por esto notemos de que muchas veces Dios va a permitir que aquellos que son fieles al Señor, que realmente se mantienen en fidelidad al Señor, realmente pasen persecución, pasen tormento, pasen dificultades, no porque esto realmente sea una manera de ganarnos del reino de Dios a través del sufrimiento y la dificultad, sino que al contrario, la experiencia del cristiano va a ser una experiencia donde amamos más al Señor que la propia vida, que la propia experiencia humana. Esto realmente determina quiénes son los hijos de Dios, quiénes son realmente su pueblo, quiénes están dispuestos a obedecerle, no importa las consecuencias, porque quienes se aferran a Cristo, quienes siguen a Cristo, van a estar dispuestos a darlo todo por su Maestro, aun si eso significa la misma vida. Por esto, pensemos en la palabra del Señor, meditemos en la experiencia que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria, pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vemos aquí una clave por la cual los hombres pueden ser fieles a Dios a pesar del conflicto, a pesar de las pruebas, a pesar de la tribulación. Vemos de que aquellos que aman a Dios, que ponen su mirada, que ponen su fe fija en la patria celestial, en lo que es eterno, van entonces a darse cuenta que aquí en la tierra son simplemente peregrinos, que están de paso y que realmente su vida, que su ciudadanía está en los cielos. Y así, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa la penuria, no importa el conflicto, no importa la persecución que recibamos, a través de esa unión a Cristo, a través del deseo de estar en su presencia, de recibir su herencia, vamos a sobrellevarlas con gozo, vamos a sobrellevarlas con alegría, estando dispuestos a sacrificarlo todo por el Maestro, ya que lo que el Señor ha dado por nosotros, lo que Cristo nos dio y se entregó para poder salvarnos, es todo el cielo, es todo lo que el Señor tiene. Y así la respuesta nuestra debe ser: Señor, si tú dices todo por mí, también tengo que dar todo por ti. No importa lo que pase, porque lo que dé por ti va a ser tan poco, va a ser tan insignificante con lo que tú me vas a dar. Así, la experiencia del cristiano va a ser realmente una experiencia de entrega y de lealtad al Señor por amor, porque deseamos realmente estar en su presencia, porque queremos ser sus hijos. Notemos los versículos 33 en adelante de este capítulo y veamos cómo la fe de los hombres de Dios, cómo la fe de estos hijos de Dios realmente trascendió los conflictos, trascendió las penurias, trascendió las persecuciones que recibieron, porque su lealtad, su amor estaba firme en Cristo. Dice la palabra de Dios: por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección sus muertos, unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así vemos el ejemplo de aquellas personas que pasaron momentos difíciles por ser fiel a Dios, por mantenerse leal al Señor, por su fe en la palabra de Dios. Esa experiencia de pasar dificultad, de pasar tribulación, de pasar realmente necesidad por causa del Evangelio, es una experiencia que puede suceder y que realmente con toda seguridad pasará en el pueblo de Dios al tiempo del fin, ya que la luz va a ser rechazada por las tinieblas. Y los que aman las tinieblas odian la luz, por lo tanto, odian también al pueblo de Dios, odian también a los hijos del Señor, aquellos que guardan su palabra, que siguen sus mandamientos y que están dispuestos a seguirle, no importa el costo.
Por lo tanto, no debemos sorprendernos de que en el tiempo que viene y aún en este tiempo presente vamos a experimentar persecución, vamos a experimentar odio por parte de los hombres, vamos a experimentar dificultad, tribulación, porque es una parte de la preparación justamente para poder evidenciar que nuestro afecto, que nuestra lealtad es al Señor, no a los hombres, que estamos dispuestos a darlo todo por el Maestro con tal de estar en su presencia. Por esto, al igual que el salmista en el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 10, diremos lo siguiente: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en moradas de impiedad. Este debe ser el lema de nuestro corazón, el poder entrar en la presencia de Cristo, el poder entrar en sus atrios, el estar dispuestos a darlo todo por Él. No importa el costo, no importa el sacrificio, no importa la persecución, la penuria, la dificultad. Todo lo que damos por Cristo realmente es insignificante a lo que vamos a recibir de Él. Lo que el Dios nos va a dar realmente sobrepasa todo entendimiento y por ende estar en su presencia, poder estar delante de Cristo, vivir con el Creador debe ser nuestra mayor motivación, el deseo de poder conocer al Señor y vivir delante de Él. Que Dios en este día nos permita experimentar esta experiencia de poder entrar por la fe a sus atrios, de poder entrar por la fe a donde Él está y allí, al contemplar la hermosura de Cristo, al contemplar la hermosura de su carácter, vamos a desear realmente quedarnos allí, habitar con Él y hacer de Él nuestra morada. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día de admiración. Espero que te mañana también aquí para estudiando más de la palabra del Señor. Que Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.